Gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que un sábado más nos encontramos en esta oportunidad para pasar revista a los indicadores económicos y sociales desde la óptica de un empresario, pero además economista muy bien amueblado. Todo un placer, un inmenso placer recibir aquí a don Antonio Taveras Guzmán. Mis respetos. Muchas gracias, Pablito, por esta invitación. Yo creo que debemos comenzar haciendo la aclaración que ya la asociación es nacional y es de empresas e industrias Herrera. O sea, ya no va el nacional y va el de. ¿Estoy en lo correcto? Mire, Sí. acabamos de cumplir 47 años de Ok. fundado. Empezamos como una asociación de industria solamente y en la zona de Herrera. Sí, exacto. Andando el tiempo nos expandimos hacia la zona de Santo Domingo. Luego ahora decidimos expandirnos a nivel nacional. Ahora nos llamamos Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Herrera porque los mercadólogos consideraron que era la marca insignia de nosotros y que no podíamos quitarle el nombre de Herrera. Además, nosotros entendemos que eso implica toda una filosofía que ha sido organizada por todos los pasados presidentes, don Tony Isa, don Luis Sánchez Noble, que nunca se retiran de la asociación, siempre están ahí, y hemos logrado esa armonía y creado esa filosofía cuyo lema central es poner los intereses país primero antes que los intereses corporativos. Uno siempre Y ha ese es el dicho lema central de esa filosofía. que esa asociación, ahí están los enfants terribles Así del es. empresariado dominicano, y a mí me parece muy bien. Pero ¿qué significa en los hechos? ¿Qué implicaciones tiene de que ahora sea ya nacional? ¿Por dónde va la cosa? La membresía, ustedes son muy de medianas, pequeñas empresas. Medianas y pequeñas Conete empresas. está un poco ya con estas, ahí en Conete de las otras también, pero un poco como que Conete es más el gran empresariado, ¿o estoy equivocado? Así es, así es la sombrilla del gran empresariado. Nosotros representamos la mediana, pequeña empresa y un porcentaje también de grandes empresas. Nacional significa que hemos tenido la decisión de expandirnos para llegar a todos los sectores del país. ¿Y tienen socios ya en diferentes provincias? Estamos, ¿En porque eso? eso ahora en este mes pasado, Oh. estamos organizando los comités provinciales ya. Entonces, a partir de esos comités provinciales, entonces cada comité provincial creará su capítulo Herrera en esa provincia. Desde esa asociación, ¿cómo se ve el país nacional en lo que tiene que ver con su economía? O más específicamente, el hacer negocios, el ser empresario en la República Dominicana o industrial en este momento. ¿Cómo se ve ese aspecto de la vida Bueno, nacional? mire, ser empresario, yo he dicho que para ser empresario hay que ser héroes y heroínas en este país. Hay que tener capacidad de lucha, capacidad de aguante, capacidad de sacrificio. Claro, siempre y cuando usted actúe por las reglas, actúe honestamente. El país tiene grandes retos por delante. Esta es una economía que se ha aperturado mucho. El mundo de hoy ya no es el mundo de los 90. El mundo se ha convertido en una sola zona de comercio. Simplemente al alcance de un clic de computadora a veces. Pero ¿qué pasa? Eso nos está demandando cambios profundos en la economía. Nosotros en este momento tenemos relaciones de libre comercio con 49 países. Estamos terminando la discusión con Chile, un tratado parcial con Cuba, ampliando el de Panamá, etc. Más de 1.000 millones de personas implican estos tratados. Nosotros no hemos estado siendo capaces de ser competitivos, ni siquiera con Centroamérica, que son economías más o menos similares o más pequeñas que nosotros. ¿Por qué esa tendencia que nuestra balanza comercial, Es salvo Haití, siempre es deficitaria? ¿Por qué? Sí. Pasan los años y uno ve que... Mire, ¿a qué se debe? a partir de los 90 nosotros empezamos un cambio en el modelo de desarrollo productivo que teníamos. Anteriormente habíamos intentado todo el proceso de industrialización, fracasó en América Latina y acá también. Modelo de sustitución de importaciones. Entonces, a partir de ahí, el mundo empezó a cambiar en los 90. Nosotros no cambiamos con ese mundo. Nosotros no hubo un abandono de la economía del postre, en Sí. ese mismo sentido. Se abandonó la economía del postre
pero también se abandonó el campo, se abandonó la industria. El hecho de que el proceso de industrialización vía sustitución de importaciones y vía el cierre de las aduanas, la protección, el hecho de que eso haya fracasado, no quería decir que no tuviera viabilidad. Ningún país se ha desarrollado en el mundo sin una buena industria, sin un buen campo donde hay una buena agroindustria, sin un campo produciendo materia prima y produciendo bienes primarios. Ningún país del mundo. ¿Qué tanto ha sido ese descuido de esos sectores? Totalmente. Entonces, nosotros empezamos a partir de los 90, después de los 80, que fue la década prácticamente fracasada por el problema de la deuda en América Latina y acá, con este modelo que hoy tenemos, que descansa en 3 pilares fundamentales o 4 pilares fundamentales. Un sector turismo, que aunque ha sido la salvación, ya hay que transformarlo. El año pasado el turismo entró 7.200 millones de dólares a este país. El impacto del turismo en términos real es un 40% más o menos, en términos de dólares de divisa. Lo otro se queda afuera. Zona franca, que fue otro pilar, después de tanto tiempo, lo que tenemos es un balance de 167.000 empleos, con un promedio de 11.500 pesos de salario de las personas que trabajan en esto, que no le alcanza para comer 3 veces al día. Pero tampoco Zona Franca ha logrado un encadenamiento productivo con las empresas locales. Pero tampoco Zona Franca ha logrado los niveles de exportaciones que esperábamos. El impacto de la Zona Franca directa en la economía son unos 1.852 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto mayor en la economía dominicana? El impacto mayor lo tienen las remesas, que es fruto de la expulsión que hemos hecho a través del tiempo de dominicanos y dominicanas por asuntos económicos. Además, algo sumamente vulnerable. Los dominicanos y dominicanas tienen 3 trabajos para enviarle entre 100 y 150 dólares a sus parientes acá. Más de la mitad de la población dominicana o completan su salario, su modo de vida con la remesa o viven de la remesa. La remesa el año pasado hicieron 6.200 millones. Estamos hablando de 365.000 millones de pesos, un poco más del presupuesto nacional. Entonces, ante un mundo como el que vivimos, que repito, se ha convertido en una sola zona de comercio, donde el mundo te está demandando productividad, te está demandando competitividad, vivir de esos 3 renglones es un mal negocio hacia el futuro. Nosotros hoy hemos bajado totalmente la competitividad. Mire, las exportaciones, y este es el año de las exportaciones. Las exportaciones netamente dominicanas están estancadas desde el 2010 para acá. ¿Qué quiere decir eso de netamente? De las empresas, ustedes los economistas no son fáciles, a veces su condición de economista a veces dificulta. De las empresas dominicanas que no son zona franca, ni son el oro de la Barrick, ni son el combustible que se compra para los aviones. Es decir, nosotros compramos combustible fuera para los aviones, se lo vendemos a los aviones y ya lo ponemos como exportación, que no tiene impacto. Entonces, las exportaciones dominicanas han estado paralizadas en 2.000 y algo, 2.250 millones. ¿Y no han mejorado? No han mejorado. Los indicadores del Banco Central, todos los números te lo muestran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo creo que en usted este eso mundo me lo debe explicar después de la pausa, porque usted sabe la cosa está difícil y hay que darle cariño a los señores anunciantes. Yo también soy, no soy de la asociación, pero yo también soy un pequeñito empresario. Ya regresamos. Gracias. Aquí, por ejemplo, 700.000 personas están trabajando en el Estado Dominicano y es uno de los gobiernos más ineficientes. Cuando me refiero a gobierno de Estado más ineficiente, no me refiero al gobierno de Danilo Medina, me refiero a todo. Continuamos. Don Antonio, le interrumpí porque era necesario, entre otras razones, porque hubo una propuesta del presidente de la asociación reciente, donde habla de conectar el sector agropecuario con el sector industrial.
y como el presidente de la asociación es usted, a mí me gustaría que se tomara su tiempo en explicarnos los puntos fundamentales de esa propuesta. De entrada, reiterar en que a mí me cae muy bien la gente que critica haciendo propuestas para superar lo criticado. Claro, Entonces, la crítica por favor. la crítica no tiene sentido si usted no le hace una propuesta a los que están mal. Mire, viendo el mundo actual, que le explicaba, un mundo que se ha convertido en una sola zona de comercio, un mundo que está cimentado en la tecnología, ¿no? En un movimiento disruptivo permanente. Entonces nosotros tenemos la urgente necesidad de hacer transformaciones profundas en la economía. Nosotros hemos estado planteando una nueva economía para un nuevo país. Es decir, el modelo de desarrollo productivo que nos dimos ya no nos da más. Nosotros tenemos que volver al campo, hacer parir el campo con nueva tecnología que el mundo tiene disponible. El campo tiene la posibilidad de alimentar a 10 millones de habitantes que somos, a 15 o 20 millones de turistas que estamos en las capacidades y las posibilidades de traer hacia el futuro si lo planificamos. Tiene la posibilidad de una gran agroindustria para la exportación también y tiene la posibilidad de suplir materia prima a la industria. Pero entre los logros del gobierno, la cosa esa que pusieron después de la Marcha Verde, aparecía la recuperación del campo, inversión, financiamiento para la producción. Bueno, los números del Banco Central no te lo dicen. Por ejemplo... Entonces hay un choque entre Banco Central, Ejecutivo, ahí no hay coincidencia entre los números. Bueno, no sé, pero cuando nosotros analizamos todos estos números, lo hacemos en base al informe del Banco Central, a los informes del Banco Central, que son los que dan la estadística de la economía. O sea, aquí no hay entonces puede ser un centro error independiente que te den estadísticas más que el Banco Central. Entonces se puede ver como un error el que el gobierno presente como que ha habido una recuperación. Bueno, mire, yo le voy a poner dos soportado. ejemplos. A principios de los 90, el aporte al Producto Interno Bruto del campo era un 18, un 19%. Hoy es menos de un 7%. En el año 2000, el presupuesto de agricultura eran 6.7, hoy es 1.8, apenas 10.600 millones. Entonces, fíjese si se le está dando la importancia. Nada más tómelo por ahí. Entonces, pero nosotros eso estamos... tiene que ver con el modelo que ya usted presentó. Sí, o sea, si se cambió el modelo, entonces está más en zona franca, está más en turismo, pero aquello no significa necesariamente, habría que investigarlo, que se haya descuidado. O sea, hoy el campo está en peores condiciones, el productor agropecuario hoy está en peores condiciones que hace 6, 8, 10 años, podríamos decirlo. Mire, solamente usted ve cómo los niveles de pobreza en el campo han aumentado. El 46.7% de nuestra gente del campo es pobre. Y existe una pobreza extrema, un 18, 19%. Aquí hay zonas que son ricas como productores, sin embargo están llenas de gente pobre y podemos hablar de Monteplata sobre un 40%, podemos hablar de San Juan de la Maguana sobre un 40% de pobreza y son zonas que son buenas productores, ¿tú entiendes? Entonces, mira la zona de Constanza. El problema que ha habido acá es que se ha abandonado el sector productivo de acá y nos hemos concentrado en grandes importaciones y eso le ha hecho mucho daño. Nosotros, como les decía, somos una economía quizá de la más abierta de América Latina. Nosotros, 49 países con los cuales tenemos relaciones de libre comercio, vienen a este país a competir con nosotros y nosotros no podemos competir. Nosotros vamos a sus países y tampoco tenemos capacidades competitivas. Entonces hay un problema que hay que resolver. Entonces... Esa propuesta, ¿en qué usted se basa? La posibilidad de llevar eso a la práctica. ¿Cómo se puede conectar el sector agropecuario con el sector industrial respetando las reglas del Mire, gobierno? lo primero es poner en el centro de las políticas públicas económicas el desarrollo del campo y un desarrollo industrial diferente a como los concebíamos en los años 80. Poner en el centro de las políticas económicas eso. Pensando en ese mundo de hoy, que es hacia afuera. Nosotros no podemos pensar esta economía localmente. Hay que empezar a pensar en una economía global. Si queremos sustentar en el tiempo esta economía y si queremos crear riqueza en el tiempo, hay que pensar en ese mundo global, que no nos lo inventamos nosotros y está ahí y estamos compelidos a participar en él. Ahora, hay que determinar
la cantidad de trabas que tenemos para ir al campo, para desarrollar una nueva industria, que son muchas. Aquí hay problemas fundamentales que te están diciendo que estamos perdiendo competitividad por esos problemas. El problema energético es un problema básico. Usted ve el último informe del Foro Económico Mundial, donde te dice que aquí para la competitividad hay 3 o 4 problemas básicos y empieza con la corrupción. Segundo, la mala calidad del servicio del Estado. El Estado dominicano ha perdido la capacidad de proveer bienes públicos a una ciudadanía, de proveer seguridad jurídica, de proveer seguridad ciudadana. Y todo eso afecta el clima de negocio. ¿Se ha agravado en los últimos años o ha mejorado la seguridad jurídica? Se ha agravado porque aquí hay un problema de que en una economía de mercado, los contratos, el Estado tiene que tener la suficiente fortaleza como para hacerlos respetar y no se respetan. Aquí hay inversionistas extranjeros y se lo digo porque me visitan 2 y 3 empresarios, inversionistas quejándose con el problema de la corrupción, que para todo le están cobrando una coima. He visto empresarios que han dejado inversiones prácticamente abandonadas y vendiéndolas por nada. ¿Qué tan grave es el problema? Hay 2 problemas, entre muchos problemas que tenemos la sociedad dominicana. Corrupción, y más que corrupción, impunidad, o sea, no régimen de consecuencias, y el tema de la, yo lo llamo arrabalización institucional. O sea, ¿qué tan grave se ve desde la asociación y de qué manera se podría un poco mejorar este asunto? ¿Qué tanto le afecta a ustedes para hacer negocios? Un poco para seguir en esa línea. Nosotros no podemos ir hacia una transformación productiva como la que hemos estado planteando, una aceleración productiva, campo, industria, turismo, servicios, hacia afuera, sin hacer los grandes cambios institucionales que en este país necesitamos hacer. Lo primero es que la institucionalidad tiene 2 dimensiones, las normativas, que están compuestas por las leyes, los reglamentos, las reglas y todo eso, que te da seguridad jurídica cuando esa normativa se aplica por igual a todo el que delinque o a todo el que falle. Le da seguridad jurídica a un inversionista que viene y un dominicano quiere estafarlo y cuando va a la justicia tiene ganancia de causa si tiene la veracidad. Eso te da seguridad jurídica. Ahora bien, la otra dimensión de la institucionalidad son las instituciones, las agencias con que los estados y los gobiernos trabajan. Aquí, por ejemplo, 700.000 personas están trabajando en el Estado dominicano y es uno de los gobiernos más ineficientes. Cuando me refiero a gobierno en Estado más ineficiente, no me refiero al gobierno de Danilo Medina, me refiero a todo, ¿Usted ve todo esto como un sistema político, un sistema que empresarial que trasciende los gobiernos de los últimos años? Claro, hay una forma de hacer las cosas que tenemos que mejorar, pero que comenzó del 61 hasta el día de ayer. Nosotros aperturamos un proceso democrático y nos hicimos los cambios que teníamos que hacer en ese proceso democrático y eso tenía que ver con la institucionalidad. Fíjese, nosotros no fuimos capaces ni siquiera de cambiar la Constitución del 66, que fue votada con las tropas norteamericanas aquí en este país. Lo vinimos a hacer en el 2010. Ni siquiera fuimos capaces de eso. Seguimos con la misma visión autoritaria de dirigir el Estado, con la misma burocracia ineficiente que siempre hemos tenido. Entonces usted tiene un gobierno, un Estado, que tiene 20 funciones, 30 agencias, 40 agencias duplicadas. Mire, por ejemplo, el tema de las exportaciones. Aquí hay 5 o 6 instituciones supuestamente promoviendo exportaciones y ninguna promueven fuertemente esto. Todas chocan sus funciones. Entonces, usted tiene salud pública. Usted puede meter los millones que usted quiera entrar en ese ministerio hoy, para ponerle un ejemplo, y lo va a votar. Porque ahí lo primero que usted tiene que hacer es crear una política de salud, que la tenemos por la ley, pero no se aplica. Crear los perfiles de la gente que va a dirigir eso. El presupuesto que se lleve ese plan de salud y un constante monitoreo. Y el que no me da, se va.
¿Te entiendes? Entonces, Sí. eso pasa con todas las agencias, que hay que hacer una transformación de todo eso. Nosotros hemos venido diciendo, necesitamos un Estado más fuerte, un Estado que recupere su capacidad de intervención en la economía. Sí. No estoy refiriéndome a un Estado estatista, ¿no? Sino un Estado que entiendan que pequeño los espacios... pequeño pero eficiente. No, un Estado fuerte. Y cuando digo un Estado fuerte es capaz, de, como decía Weber, de aplicar el monopolio legal de la violencia que tiene que ver con las leyes. ¿Te entiendes? Que tiene que ver con las leyes. Un Estado que sea capaz de proveer bienes públicos a la ciudadanía. Y cuando me refiero a bienes públicos, me refiero también al ambiente jurídico para las inversiones extranjeras. Don Antonio Taveras Guzmán, después de lo que yo he escuchado en los últimos 5 minutos, tenemos que ir a una pausa, pero yo necesito pasar a otro nivel esta entrevista, más allá de lo empresarial o lo industrial. Después de la pausa les cuento. Ya regresamos. Nosotros estamos en un momento en donde el país requiere de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para impulsar los cambios que yo les decía. Esto no es un problema de un solo hombre, esto es un problema de la sociedad. Ajá. Entonces, si yo debo de asumir cualquier rol en el futuro, pues lo asumiré con toda la responsabilidad que siempre me ha caracterizado. Continuamos. Decía que lo estaba escuchando, pero me perdonen, pero yo no estoy hablando aquí con un dirigente empresarial. Aquí hay una visión de Estado, político, empresarial, económica. Entonces yo creo que hay que ir pensando en Antonio Taveras Guzmán ya no solo como un dirigente empresarial, sino como alguien que maneja y muy bien, con buenas propuestas y muy bien amueblado los asuntos del Estado. En la política dominicana tenemos una tendencia muy occidental del outsider. Hay una crisis en la confianza del ciudadano hacia los partidos, hacia las instituciones de la democracia, incluidos los partidos y, por supuesto, que los políticos. El éxito de la Marcha Verde, la aceptación de la Marcha Verde no viene por decreto, ni cosas de Alá, ni de Jehová. Entonces, yo estoy hablando con alguien que estaría dispuesto en algún momento a asumir una responsabilidad política más allá de su militancia como líder empresarial. Mire, mi historia de vida ha sido siempre de compromisos con este país. Desde muy joven me ligué a los clubes, a los movimientos sociales, participé en todos los movimientos sociales importantes de este país como joven, empezando por la Iglesia Católica, la militancia de la Iglesia Católica, y siempre fui un preocupado y siempre mi norma de vida ha sido esa, mi compromiso con el país. Yo no tengo militancia partidaria ninguna. Ahora bien, yo soy un empresario que entiende que la responsabilidad con el país no se queda cuando cerramos nuestra fábrica, nuestras oficinas a las 6 de la tarde encerradas. La responsabilidad con el país va más allá. Yo no puedo hacerme de la vista gorda porque yo esté bien, porque durante 30 años trabajando duro, yo haya obtenido capacidad de vivir cómodamente, quizá a diferencia del 80% de la población dominicana. Entonces yo no me puedo hacer de la vista gorda con esa cantidad enorme de dominicanos y a dominicanas que están sufriendo una pobreza extrema, que están sufriendo una desigualdad, que se gastan la vida porque se levantan en la mañana, salen a la calle, a recorrer la calle sin saber si van a llevar el pan a sus casas. Y soy abandonado de eso porque yo en mi niñez sufrí todas esas carencias. Yo vengo de todos los barrios populares de este país y sé lo que es la miseria. Entonces, he sido preocupado desde niño por todos estos asuntos del país, de la sociedad. Usted me pregunta que si yo asumiría un rol político. Eso no está tan lejos. Recuerde que en este país el principal partido ya no es el PLD, sino el PN.
y no es Policía Nacional, Claro. partido de ninguno. Los Bien. independientes son el 60 y tantos por ciento, 53, 54 en el peor de los casos. Yo soy un empresario, repito, preocupado, jamás sería un político profesional. Ahora, Pero Piñera era empresario, Eduardo Frei era empresario y hay un momento, lo que hay que hacer es transparente. Yo voy a la actividad política, vamos a poner esta cosa. Lo que pasa es que en la cultura política eso no se usa. Vamos a poner las empresas, una sobrina que maneje esa cuestión y vamos a ser políticos. A eso yo me refiero. mire, nosotros estamos en un momento en donde el país requiere de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para impulsar los cambios que yo le decía. Esto no es un problema de un solo hombre, esto es un problema de la sociedad. Ajá. Entonces, si yo debo de asumir cualquier rol en el futuro, pues lo asumiré con toda la responsabilidad que siempre me ha caracterizado. Si es de primera base, de primera base, si es de segunda base, si es de pitcher, lo haré. Don Antonio Taveras y Guzmán, líder de los empresarios, que es una asociación nacional, pero uno todavía se le escapa decir de los empresarios de Herrera, es nacional. En este país yo he entrevistado de Danilo Medina para abajo a todo el que es importante y tiene el ombligo delante. Y si tenemos aquí un déficit, es de personas que puedan sentarse donde usted está a ser críticos con el gobierno, con el manejo del Estado de los últimos 50 años, pero con propuestas. O sea que hay un déficit en la oposición, porque el opositor no hace la bendita tarea. Yo tengo 2 o 3 amigos, que no voy a mencionar, que son habitués de este programa, y muchos piensan que es porque son amigos míos. No, es porque tienen la capacidad de venir aquí, criticar con propuestas, con ideas. Porque yo creo, como está haciendo usted, yo creo que el modelo cambió y no estoy de acuerdo y hago una propuesta. Entonces, aquí hay un momentum de los outsiders. De repente yo tengo una marcha verde que es el líder de la oposición, por lo menos mediáticamente y en términos de aceptación, con una clase media más o menos ilustrada, pero que están ahí como que voy y no voy. Hay un enamoramiento peligroso del PRM, porque el PRM es parte de todo este entramado del sistema, cuyo comandante en jefe es el PLD, porque es el que más ha gobernado, pero el PRM no es inocente de lo que usted está denunciando del 61 para acá. Entonces, si hay una marcha verde huérfana de liderazgo, porque ellos no, todo es horizontal, pero uno ve que ya están en esa misma línea. Le doy un dato, Alfonso Rodríguez hace 5 semanas dijo que quería ser presidente y está en un 7º, 8º lugar de favorabilidad. Entonces, hábleme usted de esta etapa, porque lo estamos viendo aquí. Nosotros hemos discutido casi un programa de gobierno. Por favor. Mire, uno de los problemas fundamentales a través del tiempo en este país es el poco compromiso de las élites políticas y las élites económicas con este país. Eso, si las élites económicas, si las élites políticas no se comprometen con este país, es difícil que lo echemos hacia adelante. Los problemas de la sociedad son problemas colectivos y desde el colectivo es que tenemos que resolverlo. Yo creo que en cada etapa de la vida de nosotros como ciudadanos nos demandan actitudes, nos demandan prácticas, nos demandan tomar posiciones frente a determinada situación. Aquí hay un momento que pudiera venir de mucho peligro por el hecho de que el sistema de partido prácticamente en su conjunto ha caído a niveles de ilegitimidad, porque todo el sistema de partido, no estoy hablando de hombres porque hay mucha gente seria en muchos de los partidos, pero estamos hablando del sistema. Delincuente y gente honorable. Se ha caído en la ilegitimidad porque le ha incumplido permanentemente a esta población y porque también ha fallado en términos del manejo de los recursos públicos. Entonces, la gente se siente poco representada en los partidos políticos y eso lo dicen las encuestas. Yo pienso que todos los ciudadanos y ciudadanas, en el sentido de que somos entes sociales, somos políticos. No somos partidarios, pero somos políticos. Cada vez que yo emito una crítica o una propuesta, estoy yéndome al campo político. Y eso es así, porque la política permea la economía, permea todo en la sociedad. La política, la visión política, lo institucional viene de la política, el autoritarismo, la democracia viene de la visión política. Entonces,
yo voy como ciudadano de este país a aceptar cualquier responsabilidad que el momento me demande. Y yo lo estaba escuchando, decía, y hay un amigo suyo que... Y no necesariamente que hay un tiene que momento- ser de las presidencias. Nosotros estamos impulsando estos cambios porque amamos este país, queremos este país. Ajá. En este país es que quiero vivir. Yo quiero salir por las calles a caminar sin vehículo, a caminar a pie, como cuando uno va a Europa y sale a caminar. Quiero que mis hijos, mis nietos puedan estudiar en una escuela pública. Además que es un rico en el exilio. ¿Para Es qué? aquí que uno es feliz. Claro. Es un rico en París, después de 3 meses aburrido, no sirve para nada. Yo soy La feliz. vida, la felicidad es aquí Yo que soy está para feliz, nosotros. Yo soy feliz Sí. tomándome una copa de vino, un café con mis viejos amigos, lo que todavía queda en el barrio, que lo visito. O sea, soy feliz, estoy arraigado Un acá. hombre frugal, Yo no el quiero bar de la esquina. desarraigarme. Pero Entonces, quiero vivir acá. Entonces, yo necesito un país más previsible, hay una más preocupación. seguro, ¿te entiendes? Entonces, Sí. yo tengo que aportar, igual que tú, igual que cualquier ciudadano, a que esto cambie. Lo que pasa es que hubo un momento que el actual gobierno le dio por mirar hacia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y se le ocurrió, para cumplir con esa ley, hacer un pacto fiscal, y dentro del pacto fiscal se le ocurrió decir, "Coño, vamos a revisar todas las exenciones fiscales para ver cuáles han servido y cuáles no han servido". Y se le armó un lío con un cierto sector empresarial. Y fruto de toda esta vaya onda terrible, se comenzó a hablar de las iniciativas por la institucionalidad democrática. Eso lo El formamos IPI. nosotros Es junto una- con otros sectores empresariales. Pero con- le cogieron el nombre y la iniciativa a usted, pues yo fui a un par de almuerzos y no vi a Antonio Taveras Guzmán. Después de la pausa, yo lo que quiero es que usted me explique por qué ya ese es el partido. Hasta el nombre le estoy dando gratis. La oficina mía cobra por esto. Iniciativa por la institucionalidad democrática. Después de la pausa, vamos a ver, porque si eso se le dio forma, porque al gobierno se le ocurrió que echó para atrás, se pusieron chiquiticos, revisar las exenciones fiscales, eso puede unificar a los sectores poderosos de la economía con otros sectores no tan poderosos, porque ustedes son líderes en los sectores pequeños del empresariado y mediano. Así es. Después de la pausa, continuamos esta conversación. Último segmento de esta entrevista que final y felizmente pues se ha complicado porque ya tenemos el partido. Yo pienso que todas las encuestas dicen que la partidocracia está arriba, pero que hay un vacío, que hay una insatisfacción ciudadana, pero que no hay el instrumento que aglutine esa insatisfacción. Que entonces, ¿qué es lo que explica que la partidocracia reinante, PLD, PRM, PRD, CC y esas cosas, pues estén adelante? Entonces, podríamos hablar del IPIT al poder. Hábleme de esa posibilidad en términos ya políticos, como iniciativa social y política. No, mire, usted se refería a la iniciativa por la institucionalidad y la democracia. Sí. Eso fue una iniciativa que todos los sectores empresariales de este país, todos, los sectores de Santiago, la Cámara Americana de Comercio, el CONER, de todos formamos. Pero le encabezó el CONER y nada más hablaba del CONER. El al señor contrario, Blanco, no, Blanco Canto era. Sí, el que iba a la televisión era yo, ninguno de ellos iba a la televisión a hablar de todo esto. Pero también ahí estaba la FIN, su participación ciudadana. ¿Cuál era el fin? Bueno, nosotros nos sentimos preocupados en nuestra asociación después de las elecciones y todas las situaciones que se dieron, que gracias a Dios acá no hubo más problemas porque la diferencia de votos entre un candidato presidencial fue muy alta. Pero a niveles congresuales aquí todavía se están contando votos. A nosotros nos preocupó eso. Entonces formamos la iniciativa para impulsar una serie de propuestas para los cambios institucionales. En ese momento teníamos la ley de partido, hicimos propuestas, la electoral, hicimos propuestas,
la escogencia de las altas cortes, hicimos propuesta, la de la Cámara de Cuentas, hicimos propuesta, la Junta Central Electoral, hicimos propuesta. Esa fue la finalidad de eso. Ahora, yo pienso que el gobierno cogió un poco de miedo al ver la unidad de todos los sectores empresariales, haciendo propuestas de cambio institucionales profundos. Todavía estamos esperando la revisión de las exenciones fiscales. Saludos a Palacio Nacional. Entonces, eso un poco, alguna gente se dejó chantajear, cogió miedo y prácticamente se desbarató. Mire, aquí las exenciones fiscales... ¿Pero chantajear de qué, no, Antonio? Bueno, cogió miedo porque no todos los empresarios... ¿Pero a usted le sacaron los pies en eso? Yo se lo di, yo lo traje de entrevistado en esos días y le dije, pero aquí el que mejor presenta en términos de intelectuales y técnicos y económicos esta insatisfacción de cierto sector del empresariado es usted, y yo no lo he visto a usted. Yo recuerdo que esa pregunta se la hice yo a usted. Bueno, mire, usted está hablando de los incentivos a los empresarios, porque es una preocupación de mucha gente porque entiende que los sectores empresariales, todos, o son agiotistas, son abusadores o viven de los incentivos que los gobiernos les dan. No, pero era déjeme revisar explicarle, uno a uno, porque hay unos que son muy útiles. Era revisar, algo. Fue que no dejaron ni siquiera revisar. Venga, mire, los incentivos fiscales en el país andan por 6.3% del PIB, ¿no? 3,5% se van en la exoneración del ITEVE generalizado. A usted le exoneran el churrasco cuando usted va a comprar un churrasco al supermercado y usted puede pagar su ITEVE, pero sin embargo no lo está pagando. Okay. A un pobre que va a cobrar un sobre café le exoneran el ITEVE, pero a mí también me lo exoneran. Entonces, esas son parte de las distorsiones que tenemos que corregir. Aquí nunca se ha visto los incentivos como parte de una política de desarrollo. Aquí los incentivos generalmente se han dado o obedeciendo a favores políticos a algunos sectores o obedeciendo a chantaje y a presión de otros sectores. ¿Y por qué el empresariado se opuso entonces cuando se iba a revisar? Porque el presidente... No. Nosotros hemos dicho, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, eso hay que revisarlo. Aquí hay incentivos que son perversos hacia sectores empresariales. Esa palabra la quitaron del léxico palaciego. Mire, lo que pasa es que toda esa reforma tiene que darse en el marco de una gran reforma fiscal. Aquí no podemos seguir poniéndole parcho a esto, ¿te entiendes? Aquí hay que trabajar profundamente en la evasión fiscal, en la ilusión. Aquí 10 millones de dominicanos que vivimos acá tenemos que pagar nuestros impuestos. Entonces, ahora aquí hay un sistema impositivo castigador. El 60% de los pequeños empresarios son informales. ¿Por qué? Porque el sistema no le da los incentivos para formalizarse. Cuando digo los incentivos, no refiere a que le den cosas, sino que el Estado cumpla con su rol de proveer bienes públicos para que le facilite a ese 60% ir hacia la formalización. Sí, pero tenga cuidado porque usted está entrando en contradicciones con las élites que no están en la asociación Herrera, que es fundamentalmente de medianos empresarios. Pero es responsable. Entonces, usted plantea lo que usted entiende con responsabilidad pero va a tener, y con claridad. Va a tener problemas con las élites empresariales que son menos del 15%. Aquí la mayoría son pequeños y medianos empresas. Mire una cosa. Lo primero es que yo no tengo temor de nada. A nada le tengo miedo. No tengo temor de nada porque no me estoy inventando nada, no estoy hablando mentiras, estoy hablando con datos, estoy hablando con claridad. La mediana 98% de los sectores empresariales del país son pequeños y medianos empresarios. Yo creía que estaban 80 y tantos. 98%. ¿Y entonces? El 84%, casi el 85% de las empresas dominicanas emplean de 1 a 15 trabajadores. Para que usted vea el tamaño de nuestra empresa. Que estaba confundido. Ese era el 80. De 1 a 15 trabajadores, el 84%. Esto es una economía de pequeña y mediana empresa. Ahora, esa pequeña y mediana empresa tienen situaciones que le dan la posibilidad de vida, según las estadísticas, 4 años, más del 60% crece, nace y muere en 4 años. Eso te dice a ti que es difícil que el empleo se mueva porque esas empresas crean casi el 50% de los empleos.
te aportan el 50, el 48%, el 40% al Producto Interno Bruto. Entonces, si tú tienes empresas que tienen tantas dificultades para crecer y que la mayoría mueren en 4 años, nacen de nuevo otras empresas, entonces el país productivo no va a avanzar. Por eso nosotros decimos que en una nueva economía para un nuevo país, el centro del desarrollo tiene que descansar en la mediana y pequeña empresa para que este país pueda tener movilidad social. A través de tarjetitas, señores, de solidaridad y eso, no vamos a sacar jamás gente de la pobreza. La pobreza se combate con buena educación, con buenos empleos. Y si el 98% de las empresas tienen dificultades, jamás vamos a lograr buenos empleos, jamás vamos a mover la gente hacia estadios más superiores de su vida. Y si esta noche yo he estado hablando con uno de los principales líderes de ese empresariado, no altísimo, sino del mediano y pequeño, entonces yo creo que tenemos que hacer el compromiso de que usted venga más a este programa, porque hay una carencia de personas, quiero repetirlo, que proteste, critique con propuestas y que pueda, diría un amigo mío, conceptualizar todo lo que es la problemática nacional. Yo le agradezco, don Antonio Taveras Guzmán, muchísimo esta comparecencia. Para mí, personalmente, profesionalmente, ha sido de una gran utilidad porque yo apuesto mucho a eso. Y bueno, que quede claro esto. No, gracias a usted por la invitación. Es importante siempre debatir temas con gente como usted, que las preguntas son interesantes, o sea, y es importante porque este programa se ve mucho. Volveremos a encontrarnos, no va a pasar tantísimo tiempo, además uno nunca sabe, recuérdenlo, que el principal partido del país no es el PLD ni el PRM, es el PN, el partido de ninguno, y se busca un candidato presidencial. No digo más. Muchísimas gracias, muy buenas noches.